Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa, La Verdad os hará libre, con su hermano y amigo Horacio. Le pido que Dios le continúe bendiciendo grandemente, con mucha salud, mucha paz, amor, fortaleza, sabiduría y discernimiento. Que cada día nosotros podamos estar más cerca de su presencia, buscándolo en espíritu y en verdad. Le damos gracias por su sintonía y en esta ocasión voy a traer una palabra acerca de cuidado con 3 maneras de ofender al Espíritu Santo. Voy a hablar acerca de cómo nosotros podemos ofender al Espíritu Santo de Dios. 3 maneras que voy a explicar por medio de la palabra, y de esa manera nosotros podamos aprender y a tenerlo pendiente para no cometer esos tipos de errores y así poder mantenernos firmes, dando fruto y estar alineado con el Espíritu Santo de Dios a vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Primeramente, antes de empezar la palabra, voy a ir delante de la presencia del Padre Todopoderoso. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo que está sentado en tu trono. Cristo está sentado a tu diestra. Te reconozco, Señor, que tú eres el único Dios creador de esta maravilla, de este universo, que eres el Rey del universo, que eres el único Dios que tiene el control y que todo está en tus manos. Te damos gracias, Señor, y te pido que tú permitas a que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, para que esta palabra no retorne vacía, sino que sea grabada en lo más profundo de los corazones de aquellos que la escuchen por medio de las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén. La gloria es para ti, oh Dios Todopoderoso. En esta ocasión, como le dije, voy a hablar acerca del Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo es la tercera persona y el mismo Jesucristo, antes de irse, les prometió a sus discípulos que le enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y de eso es que voy a hablar, acerca del Espíritu Santo, de 3 maneras de cómo podemos contristar al Espíritu Santo o ofender al Espíritu Santo. Voy a mencionar 3 maneras en que las personas pueden cometer este pecado de ofender al Espíritu Santo. La primera es rechazar la salvación de su alma. Como decir, no quiero saber nada de Dios ni de la Biblia. Desgraciadamente, vamos a encontrar ese tipo de personalidad. Pero gracias a Dios que no son muchos los que tienen ese tipo de personalidad. No son la mayoría que quieren, porque son la mayoría que quieren ser salvas. Gracias le damos a Dios que la humanidad se está despertando y se está dando cuenta de cómo está la situación en el mundo y de que no es bueno seguir viviendo en el pecado, puesto que el pecado, como lo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted sigue viviendo en el pecado, usted puede terminar sin su salvación y estará por toda la eternidad completamente apartado de la presencia de Dios. Mis hermanos y amigos, el ser humano, cuando la presencia de Dios no está en el ambiente, téngalo por seguro que la maldad se va a sobresalir de una manera que va a ser completamente incontrolable. A pesar de cómo está la situación en el mundo, con la maldad, la injusticia y todas las barbaridades que están pasando, todavía la maldad en sí no se ha revelado como es ella en sí, puesto que todavía el Espíritu de Dios está aquí en la tierra. Imagínense una vez que el Espíritu Santo
se ha quitado de la tierra, entonces ahí es que se va a empezar a dar cuenta la humanidad, lo que en verdad es la maldad, el pecado y cómo el enemigo va a operar con toda la humanidad sin compasión, sin misericordia. Pero siempre se encuentran unos otros que no le interesa, como le dije, que le hablen de la salvación o del Señor Jesucristo. Aunque hay una minoría, pero a esa minoría que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Y a eso es que yo le estoy hablando acerca en este momento, para que recapaciten y se aparten del pecado y vengan a los pies de Jesús antes que sea demasiado tarde. Algunos de ellos se sienten tan cómodos y como están viviendo su mundo carnal, pues creen que no necesitan cambiar, que creen que esa es la única manera de vivir la vida. Porque creen que están viviendo una vida única aquí. Ellos creen que la vida es esta solamente. Pero mis hermanos, nosotros estamos aquí por un propósito de Dios y venimos, pero nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser removidos de esta tierra aquellos que buscan la salvación de sus almas por medio de Jesucristo. Entonces, ese tipo de personas que no tienen ese conocimiento, que todavía viven en el mundo carnal, siguen viviendo en pecado normalmente. O sea que viven la vida como que es normal vivir en el pecado. Pero escuchen lo que dice en el Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que aquellos que no se aparten de hacer el pecado no tendrán misericordia. Pero aquellos que se aparten del pecado van a prosperar y van a tener la salvación de sus almas. Porque esa es la promesa que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Aquellos que reconozcan que es necesario confesar sus pecados para poder tener comunión con el Espíritu Santo y obtener la salvación de sus almas, tendrán misericordia de Dios y serán liberados del juicio y de la ira de Dios. Pregunta que hago: ¿qué le pasará a aquellos que decidan seguir viviendo en el pecado? Se sabe que serán condenados, porque la palabra de Dios lo dice. Como le dije en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea que aquellos que no se arrepienten y siguen viviendo en el pecado, la consecuencia va a ser la muerte, y es la muerte eterna. Pero lo que quiero presentar y que noten es de la manera como esas personas se van hundiendo cada día más en la maldad del pecado. Y finalmente se convencerán que son felices sin Cristo. Y con el tiempo no sentirán ninguna convicción de pecado. Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Al final Dios lo dice. Al final Dios le dirá al Espíritu Santo: déjalos. Si insisten en hacer su propia voluntad, no lo persiga más. Esa fue una palabra que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él estuvo aquí en la tierra. Mis hermanos y amigos, cuando Dios tome esa posición, ya no habrá más oportunidad para la salvación del hombre. Tristemente. Dios es amor y es misericordioso, pero también puede ser un Dios de fuego y consumidor. Así que no quiera nadie estar en la mano de Dios cuando su ira se derrame aquí en la tierra. Por eso es que estamos clamando y hablando la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia se levanta cada día a hablar la palabra de Dios, para que aquellas almas que están en el pecado sean despertadas, reconozcan
que si no buscan el camino de Jesucristo, no van a tener la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que es necesario, amigo que me escucha, que tú tomes una decisión y te arrepientas de tu pecado antes que sea demasiado tarde. El segundo grupo que ofende al Espíritu Santo es vulnerable a este pecado cuando alcanza el mismo nivel de rechazo, pero siguiendo una ruta diferente. Quieren sinceramente ser salvos y dicen que su futura prioridad es arreglar sus cuentas con Dios. Pero ¿qué sucede? Que esta clase sigue esperando el momento oportuno para rendirse por completo. Y muchos con buena intención, pero no aprovechan los valiosos momentos cuando el Espíritu le está llamando que se rindan y no importando del modo que su vida está. Porque ese es el mayor error de ese grupo, que quieren esperar hasta que ellos dejen de hacer lo que ellos estaban haciendo, de apartarse del pecado o organizar o dejar de cualquier cosa que tengan en sus vidas, para entonces tomar la decisión poco a poco y venir a los pies de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco la indecisión va paralizando la voluntad verdaderamente de seguir a Cristo hasta el final. Pero su capacidad de actuar realmente llega a un momento que ha sido destruida por esperar el momento que ellos creen correcto, y al final se demoran demasiado y rechazan el punto de no retorno. O sea, rebasan el punto de no retorno. Ahora viene el tercer grupo. Sin duda la mayoría de los pecadores imperdonables pertenecen a este tercer grupo del que quiero presentar. Por extraño que parezca, estas personas son las que menos se creerían que cometerían el pecado imperdonable. Estos son muchos de la iglesia, quizás hasta pilares y líderes en las congregaciones. ¿Les sorprende? Pregunta: ¿por qué tienen estos cristianos mayor riesgo de cometer este pecado más que los otros dos grupos? La respuesta es porque no han comprendido que la vida cristiana es un proceso y es progresivo. En otras palabras, es que diariamente hay que seguir buscando la comunión con el Espíritu y escudriñando la palabra para continuar creciendo en un entendimiento y conocimiento y madurar en la verdad, dando frutos con nuestro testimonio. Lo que el mismo Señor dice, los conocerán por sus frutos. Entonces, cuando un cristiano está viviendo la palabra, ni tiene que hablar mucho la palabra, simplemente por sus frutos los conocerán. Millones y millones de cristianos pueden caer en este pecado porque se relajan tanto en sus comodidades, en las bancas de la iglesia, que llegan a sentirse satisfechos consigo mismo de que son salvos y se sienten absolutamente seguros de su conformidad con una iglesia, sin darse cuenta de que en el bautismo es solo el comienzo de una larga experiencia de crecimiento. O sea que hay cristianos que ya porque aceptaron a Jesucristo y son salvos, piensan que ya eso es todo, no sabiendo que ahora es que se empieza a vivir la vida cristiana. Una vez usted es bautizado, ahí que usted va a empezar a caminar con el Espíritu Santo de Dios y va a empezar a conocer a su Dios creador y a su Señor Salvador Jesucristo por medio de las Escrituras, leyéndolas diariamente. Es una manera peligrosa del cristiano mantenerse confiado en que ya es salvo y que eso es todo,
pero no saben que se van debilitando espiritualmente, porque no están ejerciendo su espíritu a tener esa revelación y esa relación genuina diariamente por medio de la oración con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar constantemente buscando la presencia de Dios, o orando, leyendo la palabra, para que de esa manera nuestro espíritu se fortalezca y nosotros podamos tener cada día más conocimiento de la palabra de Dios y una comunión más íntima con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Cuanto más nos envolvemos en la Biblia, más verdades son reveladas y más responsables somos ante Dios. Escuchen esto, mis hermanos. El Señor nunca ha revelado toda la verdad a una sola persona en un momento determinado. Dios no le da el bizcocho entero a una sola persona, porque si no se va a anugar y se va a ahogar. Dios le da del bizcocho o del cake, como dicen, pedacito a pedacito. De esa manera usted pueda disfrutar y pueda asimilar lo que usted está aprendiendo la palabra. Igualmente, cuando usted come por pedacito, para que usted pueda saborear lo que está comiendo. Entonces Dios no revela toda la verdad a una sola persona en un momento determinado, porque que nuestra mente finita no va a poder mantener, no va a poder asimilar toda esa sabiduría. Entonces esto es una forma de que nosotros diariamente tenemos que buscarlo a Él, y de esa manera así Él no hace que nosotros lo busquemos diariamente en oración, porque una persona que en verdad quiere buscar de Dios va a querer escudriñar más y va a querer que Dios le revele más. Pero si Dios se lo da todo de un cantazo, pues no venimos, conocemos la verdad y nos apartamos, porque conoce la naturaleza humana. Entonces, de esa manera es que Dios funciona. Dios no trabaja de esa manera, que le da toda la revelación a una sola persona, no. Él nos va dando según vayamos creciendo, y también que dispongamos en buscando en espíritu, en verdad. Entonces Él gradualmente empezará a revelar verdades, siempre y cuando la persona está realmente comprometida a recibir, al mismo tiempo está consagrada para servir a Dios. Él permitirá a su espíritu que te revele lo que Él quiera revelarte. Es de esa manera que el Señor Padre funciona y trabaja con nosotros. Nosotros tenemos que buscarlo en espíritu, en verdad, y estar consagrado para que de esa manera el Espíritu Santo de Dios nos pueda revelar los secretos de su palabra, y así nosotros podemos entender mejor la palabra de Dios, tener más conocimiento divino. Pero nosotros tenemos que esforzarnos en buscarlo temprano en la mañana, en tener esa comunión íntima con Dios, para que de esa manera Dios permita que su Espíritu Santo nos revele lo que Él quiere que nosotros aprendamos o que tengamos que entender. Una lámpara brilla lo suficiente para que el paso que se dé sea seguro y que no sea un paso falso. A medida que avanzamos en ese paso, se nos va revelando poco a poco. Cuando crecemos en gracia y conocimiento, Dios espera que progresemos con la luz de la verdad que avanza. Ahora, ¿qué pasaría si la conciencia es cauterizada por la desobediencia? Supongamos que veo la luz de la lámpara de la palabra de Dios, pero me niego a obedecerla. Digamos que el Espíritu Santo me ha convencido y comprendo perfectamente lo que exige de mí, pero es impopular o inconveniente y decido no seguir la luz y rechazo la verdad
que el Espíritu me ha revelado. Como es de suponer, el Espíritu sigue hablando y durante un tiempo se liberará una batalla en tu conciencia y te vas a sentir miserable y culpable. Pasan los días, incluso meses, y continuará violando la convicción de lo que es correcto. ¿Qué pasará? Que poco a poco la conciencia comienza a adaptarse a lo que el cuerpo o la carne hace. Lentamente los sentimientos de culpa comienzan a disminuir y los actos de desobediencia parecen cada vez menos objetables o normales. Finalmente, la verdad que parecía tan clara y sin complicaciones al principio se convierte en una maraña de incertidumbre y difícil de dejar. Empieza a surgir racionalizaciones para justificar las desobediencias y las primeras convicciones de pecado se desvanecen. Ya la vida es casi tan cómoda como lo era antes que llegara a la luz. Pregunta, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido, hemos pecado contra el Espíritu Santo y nos hundimos en el lodo y fango. Notemos que este pecado mortal no es un acto único que pueda aislarse y etiquetarse. Puede ser cualquier pecado que se acaricie a pesar de la luz y el conocimiento recibidos. En realidad es una condición de sensibilidad endurecida, insensible a la voz de Dios, provocada por la persistente desobediencia a la verdad. La razón es similar a ignorar una alarma despertadora. La conciencia se vuelve cada vez más tolerante al remordimiento hasta que finalmente ya ni siquiera reconoce el indeseado aguijón de la convicción. Al igual que el reloj despertador enmudece y de igual porque ya nadie lo escucha. Nos damos cuenta que todo depende en realidad de lo que hagamos con la verdad. Santiago dijo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está en Santiago 4:17. O sea que si usted sabe hacer la verdad y no hace la verdad, o si sabe hacer lo bueno y no hace lo bueno, entonces usted está pecando. Porque usted ya tiene ese conocimiento de que lo que usted está haciendo es bueno, pero no lo va a hacer porque no lo quiere hacer. Porque ya usted ha sido confundido a volver a la vida vieja del pecado. No importa un ápice si somos ricos o pobres, católicos, judíos o protestantes. Lo importante es si nuestra conducta refleja nuestro conocimiento divino. Jesús mismo comprometió a los que ignoraban acerca del pecado cuando dijo, si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso está en Juan 15:22. Entonces, ¿quién es responsable y punible ante Dios? Aquellos los cuales han sido iluminados por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Las almas sinceras que actúan de acuerdo a su conocimiento, sea mucho o poco, serán aceptadas. Se le contará como pecado solo a los que han escuchado la verdad y la han rechazado. A eso van a ser, esos son los que van a ser condenados al del pecado. Aquellos que no conocieron la verdad y rechazaron la verdad. No quisieron seguir caminando por el camino correcto y volvieron nuevamente al lodo cenagoso, donde se revuelca la puerca. Una vez usted la lava, vuelve otra vez al lodo. De esa misma manera es que esa persona está actuando. Cristo dijo en Juan 9:41, si fuerais ciegos no tendríais pecado,
Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Todo este problema del pecado imperdonable gira en torno al tema de obedecer de acuerdo a nuestro conocimiento. En otra ocasión Jesús dijo, andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Juan 12:35. ¿De dónde proviene la luz? Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad. Cuando nos rehusamos a obedecer la verdad, rechazamos el ministerio del Espíritu, que es nuestro único vínculo con la salvación. En otras palabras, cuando nos comportamos desobedientemente, literalmente alejamos a aquel a quien Dios envió para salvarnos, que fue al Espíritu Santo de Dios. No podemos dar cuenta cómo autodestructivo y peligroso es esto. El mensajero especial de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad, está entristecido por nuestra deliberada negatividad, actitud a responder a sus invitaciones de misericordia. Nuevamente voy a repetir este dicho que dijo Dios hace mucho tiempo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Al final le dirá al Espíritu Santo, déjalos. Si insisten en hacer su voluntad, no lo persigas más. Mis amados, no permitamos que la falta de conocimiento de la verdad nos siga engañando en nuestro propio entendimiento. Busquemos siempre la verdad por medio del Espíritu Santo, el cual fue enviado por Dios Padre a todos aquellos que se rindan y que confiesen sus pecados a Jesucristo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces claramente podemos entender que todo se nos revelará por medio de su Santo Espíritu. Es de la única manera que nosotros podemos crecer y podemos aprender por la revelación del Espíritu Santo cuando estamos leyendo y escudriñando la palabra de Dios. Debido a este conocimiento, de ninguna manera debemos de contristar con nuestro comportamiento y forma de vivir al Espíritu de verdad. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra cosa muy importante es que todos aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida serán guiados y avisados de todas las cosas que vayan a suceder en estos últimos tiempos. Todas las cosas que vayan a ocurrir, el Espíritu Santo de Dios nos va a advertir y nos va a preparar para que nosotros podamos tener la sabiduría de cómo protegernos de cualquier maldad o de cualquier situación difícil que se pueda presentar. Él nos la revelará por medio de su palabra. Dice, los cuales estamos viviendo para que todos tenemos decisiones sabias y nos mantengamos firmes confiando en la promesa de Dios. O sea que Dios avisará por medio de su Espíritu a sus hijos cuándo nosotros tenemos que tener el cuidado y cuándo debemos de mover y cuándo no nos debemos mover. Para que de esa manera nos podamos mantener firmes, confiando en la promesa de Dios. Donde el mismo nos dice que nunca nos dejará solo, porque Dios nunca nos dejará solo. Especialmente hermanos y amigos, en estos tiempos difíciles donde el mismo mundo no tiene solución a los problemas, la injusticia, las inmoralidades y sobre todo a la falta de comunicación de la verdad de Cristo, porque no quieren decir la verdad. La misma noticia no quiere hablar la verdad, lo que están dando es noticias falsas. Hermano querido, no ofendamos más a nuestros hermanos
y menos al Espíritu Santo de Dios. Vamos a mantenernos confiando en su promesa, buscando de su presencia por medio de su Santo Espíritu, y que cada día nosotros podamos tener eso pendiente en nuestro espíritu, alma y cuerpo, de esos 3 pecados que podemos ofender al Espíritu Santo de Dios. Como le dije, número 1, aquellos que no quieren la salvación. Número 2, aquellos que se sienten muy cómodamente y no quieren hacer nada en la iglesia, ni quieren aprender de la palabra. Y número 3, aquellos que no quieren dar fruto, sino que se mantienen estancados y creen que porque ya son salvos, ya eso es todo. Y no es así, mis hermanos. Una vez usted viene a los pies de Jesucristo, ahí es que usted va a empezar a vivir esa nueva vida y va a empezar a conocer a su Dios Padre, a su Señor Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios, escudriñando y estudiando la palabra. Así que le damos gracias por su sintonía. Padre, te doy gracias por este momento que tú has permitido que nosotros estuviéramos aquí hablando de tu palabra. Señor, yo te pido perdón, que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga ese entendimiento y discernimiento para que cada uno seamos edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Hermanos y amigos, serán hasta la próxima. Sean todos bendecidos.